Me dirijo a mis hermanos en esta nueva enseñanza que ya va a ser a ustedes entregada. Me refiero al texto porque ya se recibió la enseñanza del capítulo 4, avanzando así de acuerdo está nuestras lecciones. Quiero hacer recordar de que lo nuestro en el curso de la mañana es una escuela. Entonces es muy diferente al culto, a la reunión. Acá nosotros en el Señor buscamos toda vez a través de la Escritura de dar una mayor amplitud, una mayor, ¿cómo podría decirle? A ver, una mejor atención para que la comprensión sea muy completa y muy exacta. Entonces estamos hablando nosotros de una escuela. Y usted sabe que en la escuela uno va a aprender. Amén. Bueno, espero que todos ustedes puedan seguir todas estas enseñanzas. Gracias sean dadas a Dios por todo lo que hemos recibido estos días. Ya vamos avanzando una semana más. Esperamos en el Señor que este tiempo pronto pase, el tiempo de las bajas temperaturas, de todo lo que está relacionado a la salud misma. Así que deseo que los nuestros todos puedan estar recuperándose de sus dolencias, resfríos fuertes, que ayúdenos al Señor Dios para pasar el invierno y que pronto pueda llegar la primavera. Ya, bendiciones. Hermanos, el Señor siempre tiene que ir delante nuestro. Y quiero recordarnos que todo lo que hiciéramos fuese de hecho, de palabra, que hacerlo en el nombre del Señor. Así que en el nombre del Señor, una oración y luego iremos a la palabra. Padre eterno, gracias por darnos la bendición de la vida. Le damos gracias al Señor Dios porque has guardado, has sido con nosotros. Mi Señor, las noticias que tenemos de este pueblo, de San Bernardo, Señor Dios, donde hemos recibido, mi Señor Dios, tu benevolencia, hemos recibido tu amparo, hemos recibido tu dirección. Y por cierto, amado Dios, te damos gracias por todo, aún más como tú nos enseñas por tu palabra, que debemos ser agradecidos en todo. Y por todo te damos gracias, por las pruebas, por la situación adversa, contraria, por lo que vivimos, Señor Dios, por todo te damos gracias. Así que si estamos probados, te damos gracias. Bendícenos por Cristo mi Salvador. Amén. Hermanos, Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Y le doy lectura y lo voy a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Dios bendiga esta lectura bíblica y que a través de ella, una vez más, Dios nos dé una hermosa claridad. Bueno, continuando, porque a mí me corresponde no respaldar, sino que dar una mayor cobertura, de dar una mayor claridad a la palabra. Donde hemos, de acuerdo a la lectura bíblica y de acuerdo a lo que se nos ha exhortado, la situación difícil
y complicada que el apóstol tiene que corregir a los Gálatas. Podemos nosotros recordar que el apóstol Pablo, en el inicio de su observación, él da a entender acerca de que si un ángel del cielo predicase un evangelio diferente, sea anatema, porque el evangelio, la doctrina del Señor es una sola. Cuando hablamos de dogma, ahí hablamos de mandamientos de hombre. Entonces, como Pablo tiene de Dios una revelación, pero maravillosa y gloriosa, y Pablo se está preocupando por estas situaciones que están pasando dentro de la iglesia. Y en este capítulo 4 de Gálatas nos vamos a encontrar con algo muy importante que tiene relación en cuanto que esta hermandad, si se sometían a la ley, era ciertamente volver a la esclavitud de la ley. Pero aquí hay que recordar que aquí no estamos nosotros centrados, en estos versículos no estamos centrados en que Pablo le está hablando a los judíos, Pablo le está hablando a los gentiles. Bueno, ellos habían salido por la gracia de Dios de la idolatría. Ellos deben ahora estar centrados en el conocimiento que Dios a través del apóstol Pablo está dándoles a entender y a conocer, en que ellos deben por sobre todo su mirada, su preocupación era ahora el de avanzar. Esto nos trae quizás a muchos de nosotros el de equilibrar un poco en qué sentido. Los más de nosotros, yo soy uno de ellos, los más de nosotros no hemos tenido la bendición de muchos hermanos o familias que vienen porque los suyos vinieron al Evangelio antes. Entonces se fue traspasando el conocimiento. Pero muchos de nosotros, me incluyo, les vuelvo a decir, de que yo vengo de padres que eran ellos muy devotos, creo en alguna oportunidad lo he dicho, eran muy devotos a la Virgen de Lourdes, a mí me llevaban a la misa del gallo. Le voy a hacer recordar que yo también vengo de haber participado en la Iglesia Católica, fui a un monaguillo, ayudé a asistir a hacer algunos oficios religiosos. Bueno, de allá me sacó el Señor. ¿Cómo me voy a volver allá si ya tengo la claridad? Ya tengo, por cierto, esa visión que pone el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Entonces, esto es para entrar ciertamente a lo que el apóstol está preocupado. No tienen que volverse a la idolatría, no tienen que volverse a dioses paganos, porque Dios es uno solo. Y esto hay que considerarlo de esta forma. ¿Por qué razón? Porque en el Señor Dios son ordenados los pasos del hombre. El único que puede ordenar nuestras convicciones, nuestra fe, nuestra creencia, es solamente a través de la acción del Espíritu del Señor Dios. Y nos vamos a encontrar que el apóstol, cuando él da inicio en el versículo 8, se está él refiriendo de esta forma, diciendo, en otro tiempo, significa antes que ustedes conocieran a Dios, o antes de ustedes ser cristianos, ustedes servían a los que por naturaleza no son dioses. Esto revela, por cierto, la procedencia
de la idolatría de las iglesias de Galacia, teniendo en cuenta que antes que ellos se convirtiesen al cristianismo, eran gentiles. Y por lo tanto ellos no practicaban el judaísmo, no obedecían a la ley de Moisés, sino que ellos eran idólatras, eran politeístas o paganos. La idolatría, tenemos que recordar que es un engaño, ya que se trata de dioses que no tienen ningún poder para ayudar, solo tienden a perjudicar las acciones de los hombres, sino que son simples concepciones e ideas erróneas de los idólatras. Pablo tiene en llamar la atención, le dice, ustedes eran esclavos de dioses falsos que ni siquiera existen. Quiero recordar en que los creyentes de Galacia, ellos habían estado bajo los rudimentos de los ídolos. El panteón greco-romano, esto estaba basado en muchas deidades que ni siquiera eran existentes. El panteón, para mayor información, el panteón es el conjunto de todos los dioses de una religión o mitología politeísta que cree en la existencia de varios dioses. Cuando hablamos de religión, la religión es un peso, es el fruto de una posición humana que viene de afuera hacia adentro. Quiero recordar, yendo lo que es de afuera hacia adentro. Hay una de las enseñanzas que aplica el maestro y que tiene relación a lo siguiente. Recordamos que el Señor le dijo a los judíos que lo que entraba en cuanto a algunos alimentos, les da a entender que lo que entraba no contaminaba porque iba a la letrina. ¿Qué era lo que contaminaba? Contaminaba ciertamente las expresiones, las palabras que no estaban basadas en una verdad y una realidad. Entonces, tenemos que recordar que la religión prácticamente a los hombres los tiene encarcelados y viven de tal forma. ¿Por qué razón? Porque esto viene de afuera hacia adentro, por dogmas, enseñanzas de los hombres. Pero veamos la diferencia, porque el cristianismo es una decisión libre y es libre de corazón, que surge del alma y que esto es hacia afuera. Vale decir, mi convertimiento, mi razón de servir, mi razón de amar a Dios viene de lo que genera mi espíritu y mi alma. Y yo con cuerpo, con alma y espíritu puedo alabar, puedo bendecir y puedo glorificar al Dios eterno. Desde un principio, la Escritura, la palabra de Dios, nos narra acerca en que Dios siempre rechazó y sigue rechazando la idolatría. Porque el paganismo está centrado en las mentes humanas. Está basado, como la Escritura lo dice, textualmente. Porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. O sea, vive tan alejado, tan apartado de Dios, que no le ha nacido el conocimiento, el venir y, por cierto, dejar todo lo que es la idolatría. Y quiero reiterar,
Hay una enseñanza, un pasaje bíblico al respecto que tiene relación a la idolatría que existía ciertamente en el tiempo pasado y que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos lleva a de ahí sacar una enseñanza que tiene que ver con los filisteos. Los filisteos tenían al dios Dagón. Recordamos que los filisteos tomaron el arca, la llevaron al templo y recordamos que la pusieron frente a su Dios. Y vemos las consecuencias nosotros, lo que es el Dios verdadero y lo que es un falso Dios. Quiero avanzar porque es muy amplio lo que el Espíritu de Dios ha puesto en mi vida. Ya lo hacía mención. Esta es una escuela. Entonces, el único Dios verdadero es Dios y Dios se los enseñó a los judíos, que solamente Él era el Dios de Israel, el Dios verdadero. Entonces cuando yo voy a la Escritura, voy a la palabra del Señor, me voy a encontrar con enseñanzas que están ahí, en la Sagrada Escritura, en el libro de Isaías, en el capítulo 44, hay algo muy importante que quiero yo considerar, porque Isaías, viendo la idolatría de Israel, viendo la idolatría de quienes ya conocían el poder y conocían la deidad y conocían la divinidad de Dios, porque esto es importante recordar, hermano. La deidad, la divinidad verdadera es Dios, es Dios, es Dios. Entonces, cuando Isaías en el capítulo 44 se dirige a ellos, él hace una observación. Primeramente, él hace mención al herrero y a posterior él hace mención en cuanto al carpintero. Y quiero leer algunos versículos para que sea de un mayor apoyo a nuestra vida espiritual. Dice así textualmente, porque la idolatría es una insensatez. Dice así la Escritura. El herrero toma la tenaza, trabaja las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja con ellos con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero dice, tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina y crece entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él sirve luego al hombre para quemar, para tomar de ellos para calentarse, enciende también el horno, cruece panes, hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte el leño, quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. No saben, qué hermoso lo que habla aquí Isaías al respecto. No saben, no entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de eso quemé en el fuego y sobre sus basas cocí pan. Hace carne y la comí, haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol, de ceniza se alimenta su corazón engañado y le desvía, para que no libre su alma, ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Qué importante es poder reconocer ciertamente lo que es la insensatez de la idolatría. Dios bendiga ciertamente nuestras vidas espirituales. La razón
porque Pablo, él ciertamente, considera la verdad el tiempo de estas personas. Me refiero a los Gálatas. Mire qué importante. Vemos el tiempo pasado y el tiempo presente. El tiempo pasado, los de Galacia eran idólatras, pero ahora en el tiempo presente ellos eran conocidos por Dios. Entonces dice Pablo, más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, fue Dios quien puso su mirada en el pecador, incluso antes que éste hubiese nacido, por lo que Él fue quien tuvo misericordia, y no puede el pecador jamás, nunca vanagloriarse por haber elegido a Cristo, ya que todo ha sido a favor y únicamente por la gracia y por la misericordia de Dios. ¿Quién llamó a los pecadores de las tinieblas a la luz? Claramente Jesús habló de esa elección divina, de la cual nadie se puede vanagloriar. Es Dios quien por su gracia y su misericordia, Él rescató o redimió al pecador para darle justificación y por lo tanto vida eterna. La elección es de Dios y se puede recordar desde que antes que se hubiese nacido. El Espíritu de Dios nos habla acerca de esta hermosa vivencia espiritual que tiene razón de encontrarla y por cierto confirmar en San Juan, en el capítulo 15, versículos 16 al 19, dice así la palabra de nuestro Dios. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Por tanto os mando que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, saber que a mí me ha aborrecido antes que vosotros. Y si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Esto es lo importante. El tiempo pasado, la idolatría, y el tiempo presente, sin ser conocidos por Dios. Bendito es el Señor. Es así, por la Escritura, por la palabra del Señor, podemos nosotros entonces recordar qué importante es ser conocidos por Dios, es pertenecerle a Él o ser sus hijos. Somos conocidos por Dios y aún más somos sus hijos. Y en esto se confirma la verdad, porque dice la palabra del Señor, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron le dio, por cierto, la facultad o la potestad o el reconocimiento de ser llamados hijos de Dios. Esa es la diferencia, esa es la diferencia. Entonces, los Gálatas vivían centrados en la idolatría. Ya, por eso Pablo dice, más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Y en ello tenemos que entender y comprender, porque nosotros no podemos volver a dejar lo que un día dejamos, que estaba muy ajeno a lo que es la deidad, la divinidad de Dios. Dios es uno solo. Dios es uno solo. Dios, Él jamás a través de la Escritura lo vamos a encontrar. Dios es tan perfecto, es tan glorioso, que en los atributos de Dios son de Él, son ciertamente que los vamos a encontrar. No lo vamos a encontrar como lo dice Isaías 44, no vamos a encontrar deidad, no vamos a encontrar divinidad, ni en lo que el herrero pueda hacer o en lo que el carpintero pueda él realizar tomado de un tronco de un árbol. Recuerde, ¿qué es lo que hacían?
hacían de un árbol una figura, lo que sobraba, con eso se calentaban, con eso ellos preparaban sus alimentos y luego eso lo reconocían como Dios. Eso es idolatría, eso no va contra los principios de Dios. Hoy que hemos sido conocidos por Dios, tenemos que dejar, en nosotros tiene que existir solamente Dios. Ni siquiera, y esta enseñanza me da para aplicar lo siguiente. Nosotros no podemos tener idolatría por lo que tenemos. No podemos tener idolatría por los hijos, por la mujer que Dios nos ha dado o por los bienes que tenemos. No, todo ello tenemos que sacarlo de nuestro corazón. Recuerde, hoy nosotros pasamos a ser el templo de Dios. Usted le pertenece a Dios. Hoy somos conocidos por Dios. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los gentiles de Galacia. Ustedes antes no conocían a Dios. Ustedes estaban ciertamente centrados como lo vemos. Ellos pertenecían al panteón greco-romano, que ciertamente eran muchas las divinidades, muchas las deidades. Habían algunas que ni siquiera las reconocían. Mas Dios ha hecho misericordia con todos nosotros para la gloria de Dios el Padre. Bueno, si vamos avanzando en esta enseñanza maravillosa del libro de Colosenses, podríamos nosotros, de alguna forma, recapitular los versos antes del 16 y del 17, que sería de la siguiente manera. Los colosenses habían muerto a todo el esfuerzo de agradar a Dios mediante la carne. No solo habían muerto, sino que habían sido sepultados con Cristo y habían resucitado con Cristo a una nueva esfera de vida. Por ello, debían alejarse para siempre de algunos judaizantes y de los agnósticos que trataban de arrastrarlos de nuevo a aquellas cosas a las que los colosenses habían muerto. Entonces, Colosenses en este capítulo 2 nos lleva a nosotros a recordar y vemos que exactamente lo que está pasando en Colosa ya había sucedido también allá en Galacia. Y Pablo, vemos nuevamente Pablo, si el escritor de Colosenses es Pablo, entonces Pablo está dándoles a entender a estos hermanos que no pueden ser arrastrados, ellos no pueden ciertamente recordar. Por eso que ¿cuántas veces hemos escuchado la predicación? Vosotros estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. O sea, esa era la condición, y ya de ser la condición del hombre que no viene al Señor. Pero aquí vemos nosotros, ciertamente, en que debían alejarse por siempre de los judaizantes y de los agnósticos, que trataban de arrastrarlo de nuevo a aquellas cosas a las que los colosenses habían ellos muerto. Por tanto, qué importante lo que dice. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábado. Qué importante recordar a dónde puede llevar la religión, porque pone a los hombres en esclavitud o en ordenanzas o reglas o normas a un calendario religioso. Este calendario generalmente incluye de observaciones anuales, días de fiestas, fiestas mensuales, luna nueva o fiestas semanales o sábado. La expresión, por tanto, nadie os juzgue, significa que un cristiano no puede ser condenado con razón por nadie. Por ejemplo, si come cerdo o si no observa fiestas religiosas o días santos. Algunas sectas falsas, como el espiritismo, insisten que sus miembros se abstengan de comer carne. Durante siglos se prohíbe a los católicos romanos comer carnes en Viernes Santo. Muchas iglesias demandan abstenencia
de ciertos alimentos durante la Cuaresma. Otros, como los mormones, dicen que nadie puede ser miembro de una buena situación si toma café o té, sabiendo que dice el proverbio que la bendición de Dios es la que engrandece, la bendición de Dios es la que prospera a los hijos de Dios. ¡Qué tremendo, qué tremendo! Reitero, el cristiano no está bajo tales ordenanzas para un mayor amplio tratamiento de la ley. Tenemos en la Biblia una verdad con revelación divina. Y voy a la Escritura. Mateo 5:18 dice, y prestemos atención a las citas bíblicas porque van confirmando. Vale decir, las citas bíblicas, por eso esto es refutar. Esto es echar abajo los planteamientos de doctrinas erróneas. Aquí refutamos por la palabra de Dios y esto quiero traerlo a la memoria, Ciertamente en la ley, voy a ir a la ley. En la ley, Cristo cumplió la ley y como Cristo cumplió la ley, todos los animales que eran inmundos, el Señor lo puso como un planteamiento a Pedro. Recuerde que le dice a Pedro, no llames tú inmundo común a lo que yo ya he limpiado. ¿Para qué? Para darle a entender y a conocer a Pedro, ciertamente que así todo lo que la ley daba como ordenanza, como inmundo, ya nada era inmundo, nada es inmundo. Es así que la palabra de Dios nos lleva a lo siguiente. Eso lo está poniendo el Señor como una evidencia. Y le está diciendo, no llames tú inmundo común a lo que yo he limpiado. O sea, vale decir, Pedro, todo esto enseñó mi Padre Dios en la ley, pero yo he venido a cumplir a la ley y ahora todo es limpio. Todo es limpio. La gloria sea para Dios. Entonces nosotros refutamos por la Escritura, por la palabra de Dios. Y reitero, Mateo 5:18 dice así, porque de cierto digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. Vale decir, no más observancia, no más observaciones. Mateo 12 dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Vale decir, ciertamente, todo lo puede, no más observaciones. Y Gálatas 6:18. Cuando está terminando, Pablo dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. La gracia, detengámonos, la gracia, porque la gracia todo lo puede, no lo olvide, la gracia todo lo puede. Entonces dice, hermano, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Vale decir, ya no más observaciones. El Señor todo lo cumplió. Las observancias religiosas judías eran sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo de Cristo habían sido ciertamente instituidas en el Antiguo Testamento como una imagen previa. Por ejemplo, el sábado había sido dado como tipo de reposo, que sería ciertamente porción para todos los creyentes en el Señor Jesucristo. Ahora, en que el Señor Jesús ha venido, porque los cristianos ciertamente ya nosotros no debemos estar ya preocupados por la sombra, porque era lo que iba a venir. Cristo ya vino, ya no más sombra, Cristo está presente y glorificado sea Dios por ello. Es lo mismo, voy a poner un ejemplo, es lo mismo cuando una persona misma está presente. A la verdad, a lo que quiero hacer mención y quiero reiterar para aclararlo, porque nosotros no debiéramos seguir ocupados con la sombra. Es lo mismo que ocuparnos en una imagen cuando la persona misma está presente. Para mayor comprensión, yo tengo una fotografía, por decirlo, de un familiar cercano. Yo no voy a estar solamente recordando, ahora ya está presente. Como ya está presente, me voy a olvidar de esa imagen, porque ya está presente. Creo que se entiende lo que el Espíritu de Dios ha puesto en mi corazón. Es así, y esto es importante,
tal como el cuerpo físico del hombre. Este cuerpo es la sustancia y como la sombra del cuerpo del hombre, los ritos de la ley son sombra de las cosas reales del Evangelio. Cristo es la realidad del Evangelio. Todas las cosas buenas del Evangelio pertenecen a Él y son Él. Son Él mismo. Recordamos que nosotros no somos como los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la perseveración. La razón, y esto es importante, y con esto concluyo esta enseñanza, y que sea de bendición para nosotros. ¿Qué recordamos a través de la Escritura? Cuando dice textualmente, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Ciertamente, nosotros tenemos que estar centrados y basados en la sana doctrina. Iglesia en el Señor, no vuelvas a lo que un día dejaste. Me quiero referir, porque muchos de nosotros fuimos religiosos, muchos fuimos religiosos. Yo quiero recordar, hay un pueblo nuevo, un pueblo joven, que esto trae a mi memoria. Antiguamente las familias, cuando una joven, esto se daba mucho con las niñas, cuando una niña por alguna situación de enfermedad, hacían lo que se denominaba mandas. Entonces, cuando le hacían una manda a la Virgen del Carmen, si esa niñita se recuperaba de su enfermedad, la vestían de café. Y cuando le hacían una manda a la Virgen de Lourdes, la vestían de blanco y le ponían un cinto celeste. Idolatría, vale decir, y con esto, y sea de bendición. Y me va a encantar siempre que ustedes estén preocupados de las enseñanzas que nosotros damos, la predicación que el Espíritu de Dios nos daba recién y que muchos pudieron participar el día lunes. ¿Se recuerda usted en el Señor? ¿Se recuerda usted en el Señor lo que estaba relacionado a esa enseñanza? ¿A dónde acudieron los hombres de Israel? Dijeron, para poder vencer, para poder nosotros ser ganadores frente a los asirios, ya ahora nos vamos a volver. Salieron de Egipto, todo lo que pasaron en Egipto y tenían ciertamente la seguridad que en sus carros y en sus caballos ellos iban a poder derrotar a los asirios. Mira a Dios y recuerda lo que el profeta de Dios enseña a Israel, tocante, diciendo textualmente, miradme a mí todos los términos de la tierra y seréis salvos. No debe jamás existir en nosotros ninguna idolatría. Dos casos muy puntuales de quienes son parte hoy de nuestra congregación. Dos casos muy puntuales. Hay alguien que incluso yo lo tengo guardado ahí en la oficina, una familia muy religiosa, y tenían ellos la Biblia católica todavía sellada en su caja, tal como la habían comprado, y me dicen, mire, pastor, como ahora ya conocimos al Señor y sabemos que esto no va con nosotros, sabe que la traemos, ahí la tengo guardada. Otra familia que se convirtió y que todavía está con nosotros, nosotros, mire, me dice, éramos seguidores del Cristo negro y me trajeron un Cristo negro. ¿Qué hacemos con él? Vaya, le dije yo, pues, deshágase de él. Por ahí lo pusieron en una de esas enramadas que hacen en algunos lugares. Qué importante es cuando hemos conocido al Dios verdadero y dejamos toda la idolatría allá, lejos. No puede estar la idolatría. Yo debo amar a Dios, debo servir a Dios y amar a Cristo, que Cristo por Él tengo salvación y vida eterna. Lo importante es que hoy somos conocidos por el Señor y que fuimos en el Señor. En el Señor fuimos conocidos antes. Y mire, y voy a terminar. Decía que iba a terminar porque recuerdo el siguiente texto bíblico que está acá en Isaías 44, versículo 1,
Isaías está haciendo recordar a Israel lo siguiente. Dice, ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jerusalén, a quien yo escogí. Israel, Israel, de todas las naciones, de todo lo que existía. Cuando Dios llamó a Abraham, Dios llama a Abraham y de todas, Dios puso su mirada en el pueblo hebreo. Así Dios también puso su visión en nosotros. Mira, antes, qué hermoso, es como dice el profeta, antes que te conocí, antes que tú nacieras, te di por profeta a las naciones. Antes, iglesia, dale gracias a Dios, porque antes que fuéramos, antes, ya Dios nos tenía predestinados para esta salvación. Así que Dios te bendiga, la gracia de Dios sea con tu vida y nos vemos. Ahora sí que va el domingo, de todas maneras. Pedimos nosotros que nos disculpen, no fue no más que por una situación que tuvimos cortes de luz en el sector, pero queremos estar con prontitud llevándole el mensaje, llevándole la palabra. Así que dele gracias a Dios porque no eres un desconocido, no eres desconocida. Dios conoce tu familia, Dios conoce tus hijos y dale gracias a Dios para que tus hijos en el día de mañana, cuando tengan razón de saber lo que es Dios, ellos puedan entender y reconocer que son conocidos de Dios. Dios te bendiga y voy a orar. Mi Señor, gracias una vez más por tener con nosotros tu palabra, esta enseñanza que nos lleva a una comprensión maravillosa. Señor, nadie cambie nuestra posición, que nadie, Señor, nos lleve para ser apartados de tu gracia. Asístenos con tu presencia, toma dominio de nuestra mente, de nuestro corazón, para adorarte, para amarte y para servirte. Dios mío, bendiga esta escuela dominical y para Dios eterno, gracias y gracias. Bendiciones. Ahora sí que me despido. Nos vemos. Chao, hermanos. Cariños a todos. En el nombre del Señor.